Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? El día de hoy vamos a continuar con el estudio de los animales y su reproducción. Habíamos anteriormente explicado ya la reproducción en general, que es cuando los seres vivos se van a reproducir, es un proceso, van a dar cría, van a dar hijos, van a producir gametos, etc. Veamos cómo es este fenómeno, cómo es este proceso. Hoy día entonces hacemos la reproducción en los animales en general. Para esto vamos a recordar brevemente lo que es la reproducción. Como hemos indicado, la reproducción, ¿no?, es la acción, es el proceso en el cual los individuos van a asegurar su especie mediante la reproducción, digamos, produciendo, generando nuevos individuos. Que pueden ser llamados crías, llamadas células hijas, etc. Y para esto hay de dos formas. Hay dos tipos de reproducción por la cual los seres vivos pueden reproducirse. Una es llamada asexual y la otra es llamada sexual. ¿Cuándo se llama o cuándo es asexual? Asexual es cuando los seres vivos, para reproducirse, para asegurar, para generar nuevos individuos, solo van a necesitar de un solo progenitor. Es decir, un solo progenitor, uno solo, un progenitor, ¿no? Un progenitor. Pro es a favor, genitor es padre, ¿no? En cambio, la reproducción sexual necesita de dos progenitores de sexo contrario, es decir, masculino y femenino, ¿no? Dos necesitan. Asexual solamente uno, un progenitor, y sexual necesitan de dos progenitores, ¿no? Dos progenitores. Femenino y masculino, ¿no? Hembra y macho. Pero ustedes se preguntarán, ¿eso puede suceder? Sí, eso puede suceder. Y lo vemos inclusive en nuestro cuerpo, como vamos a explicar ahora. Veamos primero la reproducción asexual en invertebrados, porque los animales es muy amplio su clasificación. Hay invertebrados, los que no tienen huesos, ¿no?, los que tienen una columna vertebral, y otro grupo grande de vertebrados, ¿no?, más desarrollado, más completo, con órganos mucho más complejos, más acabados. Veamos la primera parte, en los invertebrados. En los invertebrados están, por ejemplo, los insectos, están los gusanos, están los moluscos, ¿no?, las esponjas, los espongiarios, es decir, toda una rama, una especie de animales pequeños, ¿no?, invertebrados. Veamos cómo la reproducción asexual en invertebrados. Tenemos varias formas, varios tipos, pero vamos a ver las más importantes, las principales. Gemación, regeneración, partenogénesis. Repito, gemación, regeneración, partenogénesis. ¿Cuándo se dice que es por gemación? Gemación se dice cuando aparece en el cuerpo de la especie, aparece una yema, ¿no? Yema como si fuera como un brote, como un chupito, ¿cierto?, ¿no?, como una que le brota, como un granito que le brota del cuerpo de la especie. Y a partir de ahí se va a ir, se reproduce una célula hija, un nuevo ser. Este caso lo tienen, por ejemplo, las esponjas. Las esponjas están en el mar, es una especie, es un invertebrado que están en el mar. Las esponjas, como ustedes conocen, seguramente han visto alguna esponja alguna vez, tiene muchos poros, ¿no? Muchos poritos, tiene bastante huequitos, poros. Las esponjas se reproducen por gemación, por ejemplo.
porque aparece un brote o una yema, ¿no? Una yema, aparece un brote o una yema, y a partir de ahí va a ir creciendo la yema y se reproduce un nuevo individuo, ¿no? Esa es gemación, cuando se reproduce por yemas. Acá también tenemos las hidras, que son animales, ¿no?, de mar. Luego viene la regeneración. Su nombre lo dice, regenera parte de su cuerpo, ¿no? O sea, si se rompe, ¿no?, una parte del cuerpo se va a volver a crecer. Un ejemplo tenemos las estrellas de mar. Las estrellas de mar, como ustedes ven acá, vamos a ver un poquito más grande. Estrellas de mar, vamos a ver un poquito más grande. Borramos para que ustedes vean. Las estrellas de mar pueden ser de 5 brazos o 6 brazos, etcétera, depende. Entonces, la estrella de mar a veces va a perder, ¿no?, la estrella de mar, a veces va a perder una parte de su cuerpo, ¿no? A veces lo pierde, porque se ha golpeado a una pelea, ¿no?, etcétera, y lo pierde, ¿no? Va a perder. Pero estas células comienzan a producir nuevas células que van a ir, digamos, van a ir completando lo que le falta a este brazo. Aquí hay un brazo que se ha partido, entonces las células comienzan a empezar a regenerarse rápidamente, se regeneran y completan el cuerpo. Eso se llama regeneración, se van a regenerar. Como tenemos a veces nosotros, ¿no? Nosotros a veces tenemos lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nuestro cabello, ¿cierto? ¿No? Crece, nos cortamos y vuelve a crecer, ¿no es cierto? Muy bien, se está regenerando. Veamos a ver en el ser humano, ¿no? Después vamos a ver en el ser humano cómo también la reproducción, ¿no? En este tipo. Bien, entonces tenemos la regeneración por gemación y por regeneración, como las estrellas de mar. Luego tenemos una forma de, digamos, de reproducción asexual especial. Se llama partenogénesis. Propio de algunos insectos, ¿no? Como, por ejemplo, algunos insectos, como las abejas, ¿cierto? Como las abejas, que hacen digamos, su enjambre. Las abejas tienen la abeja reina, ¿cierto? Y tienen muchas obreras, ponen muchos huevos, ¿no? Y uno de esos huevos va a ser fecundados, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la partenogénesis? Que uno de los huevos no son fecundados y ese se convierte después en otro individuo. ¿Se dan cuenta? Es decir, no es fecundado comúnmente como es entre hembra y macho. No es fecundado. Entonces, ese huevo se desarrolla y forma un nuevo individuo. Eso se llama partenogénesis. Continuamos entonces. Entonces ya estamos viendo alguna reproducción en los invertebrados. Acá tenemos ejemplos de invertebrados. Los insectos, ¿no? Los insectos, ¿no? Los crustáceos. Continuamos. Vamos a ver ahora la reproducción sexual en invertebrados. Sexual ahora. Este es asexual, ahora este es sexual. Para la reproducción sexual se necesitan necesariamente dos progenitores, ¿cierto? Hembra y macho, ¿cierto? El macho produce espermatozoides y la hembra produce óvulos, ¿no? Entonces, el macho, ¿no? El macho produce espermatozoides y la hembra los óvulos. ¿Correcto? Los dos se juntan, ¿cierto? Y se produce la
fecundación. Repito, ¿no? Se juntan los dos gametos, ¿cierto? Y se produce la fecundación. Muy bien, esta fecundación, ¿no? Son de dos tipos, una externa y otra interna. ¿Qué es la externa? Cuando se produce, ¿no? Se produce afuera del cuerpo del individuo. Repito, externa, cuando se produce afuera, ¿no? Afuera del cuerpo del individuo. Y es interna cuando se produce dentro, o sea, en forma interior, interna, dentro del cuerpo del individuo. ¿Cuándo es una reproducción externa, una fecundación externa? ¿No? Por ejemplo, tenemos el erizo, los moluscos, ¿no? Los moluscos como son los caracoles, ¿correcto? El erizo de mar, también, otro ejemplo. Aquellos que no conocen un erizo más o menos así, es una pelotita en el mar, ¿no? Una pelotita, cuando van a la playa, en algunas playas, ¿no? Y acá tienen como espinas, ¿cierto? Como espinas. ¿No? Más o menos color morado. Este es un erizo de mar. Muy bien, entonces, este erizo de mar, ¿no? Realiza su fecundación fuera del cuerpo, ¿no? Hacia afuera. Muy bien. Ahora, cuando tenemos ahora la reproducción sexual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, interna. Interna son los insectos, las arañas, ¿no? Los crustáceos, ¿no? Que una vez que se produce, digamos, la fecundación, ¿no? El desarrollo del embrionario va generando una serie de cambios en el cuerpo. Y eso se llama metamorfosis. Por ejemplo, tenemos acá la mariposa. La mariposa no es que se produzca del huevo y inmediatamente sale la mariposa. No es así. Sino que pasa por una serie de transformaciones, ¿no? Que es larva, crisálida, gusanitos. Y recién, después de ahí sale la mariposa. No es que de un momento a otro se juntan y ya sale, no. Es un proceso. Ese proceso se llama metamorfosis, generalmente en los insectos. ¿Correcto? También tenemos las arañas. Se producen, ¿no? Por fecundación interna. Ahora veamos qué pasa en los vertebrados. ¿Cómo es su reproducción asexual? Su reproducción asexual solamente lo vemos, ¿no? En un caso especial, como las lagartijas, las iguanas, que es como su nombre acá lo indica, como su asterisco lo indica, es algo especial que se produce en estos animales, lagartijas e iguanas. Entonces se va a llamar partenogénesis, ¿no? Parecido a lo que hemos explicado acá anteriormente, en la cual el huevo no se logra fecundar y el individuo crece, ¿no? Ejemplo, las lagartijas y las iguanas. Y finalmente tenemos la reproducción sexual en los vertebrados. Los vertebrados son los más conocidos en grandes clases, como son las aves, somos los mamíferos, los peces, ¿no? los batracios, los reptiles. Muy bien. Así también los vertebrados, ¿no? Su fecundación sexual se realiza de dos maneras, externa e interna. ¿Cuándo es externa? Ya hemos repetido acá. Cuando la reproducción, ¿no? La fecundación es fuera del cuerpo del individuo, es afuera. Es interna cuando es adentro. Es externa, por ejemplo, en el caso de los peces y los anfibios.
¿Cómo es la reproducción sexual en los peces? Para hacer un ejemplo nomás, ¿no? Los que han tenido pecera, no podrán ver esto. Los peces, por ejemplo, viene un pez hembra, ¿no? Un pez hembra. Deposita los óvulos en el agua, ¿no? Luego se acerca el pez macho, ¿cierto? El pez macho se acerca y hace lo mismo, ¿no? Se acerca y hace lo mismo. Deposita los espermas, espermatozoides, en el agua. En el agua. Estos gametos se van a juntar, ¿cierto? Y se produce la fecundación fuera del cuerpo de la hembra, afuera, ¿no? Se forman los cigotos, los huevos, y luego se van a reproducir. Así también igual pasa con los batracios, ¿no? Los batracios, o sea, también las ranas, ¿no? Ustedes ven ahí, miren ustedes. Los batracios, como la rana, los sapos, también tienen fecundación externa, los anfibios, ¿no? Como esta, ¿verdad? Es decir, sus huevos están fuera del cuerpo en el agua, y en el agua se fecundan y se produce luego la reproducción. Bien, ahora, ¿cuándo es interna? Interna es en los reptiles, en las aves, en los mamíferos. Los reptiles, como por ejemplo mi querido amigo Juancho, los lagartos, ¿cierto? ¿Está? Los lagartos, ¿no? Las aves, como en este caso tenemos también un ave acá, un ave muy, ¿no? Como las aves, muy nuestro gallito, que está acá. ¿Sí? Los mamíferos, dentro de la cual tenemos nuestro querido perrito, ¿cierto? Acá. Estos animales, estas especies, se reproducen, ¿no? En forma interna. Quiere decir que la hembra internamente tiene un órgano especial donde se va a reproducir, donde se va a desarrollar el embrión, el huevo, y va a crecer. Y efectivamente, ¿no? Tienen una parte interna. En el ser humano, ¿no? Como los mamíferos tienen el útero, ¿no? Las aves y los reptiles también tienen una cámara especial donde se reproducen, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Y luego de un tiempo, ¿no? Nacen sus crías. Esta es la reproducción sexual en los vertebrados llamados reptiles, aves, mamíferos, que son una fecundación interna. Pero veamos ahora cómo es la reproducción, el desarrollo embrionario, o sea, cómo se reproduce el embrión, cómo se reproduce luego de la fecundación. Veamos, miren ustedes, cuando se juntan los dos gametos, ¿cierto? Masculino y femenino, se produce la fecundación. Acá tenemos, por ejemplo, voy a dibujar de forma grande el óvulo, ¿correcto? Y tenemos que ahí se acercan muchos espermatozoides, ¿no? Muchos espermatozoides, o sea, la parte masculina, ¿no? Solamente uno entra, ¿sí? Puede entrar dos también, etc. Pero generalmente entra uno y se produce la formación del cigoto, ¿está bien? Del cigoto. Se forma el cigoto o cigote, que también es el huevo o cigote. Este huevo cigote, en el transcurso de los días, semanas, se va reproduciendo, ¿no? En varias células. En 2 células, en 4, se va reproduciendo en 2, ¿sí? En 2 células, en 4, en 6, así, hasta generar, ¿no? Generar lo que llamamos muchas divisiones de células en una sola, que se va a parecer a una pequeña fruta llamada mora,
que de repente algunos han comido, saben. Por eso esta parte especial se va a llamar mórula. Mórula. Porque se parece a una mora, ¿no es cierto? Es la segunda parte, luego de, digamos, de la fecundación, viene el huevo, reproducen células, se convierte en mórula, se sigue reproduciendo la mórula, las células, pero luego de esta fase viene otra fase llamada la blástula. Mórula viene de la blástula. Y en la blástula, la mórula se va a ir convirtiendo en una cavidad, ¿no? En una cavidad. O sea, aparece, se forma una cavidad. Cavidad es un hueco, ¿cierto? Cuando aparece la cavidad, se llama blástula. ¿Correcto? O sea, primero es el cigoto, la mórula, sigue la blástula. Bien, luego de eso viene la otra fase, viene la gástrula. La gástrula. Y en la gástrula, la célula hace un pequeño hundimiento, ¿no? Así. Se produce un pequeño hundimiento de la célula. Y aparece la formación, ¿no? Aparece la formación de 3 capas. ¿No? Repito, aparece un hundimiento y se forman las 3 capas germinales, ¿no? De la cual se va a formar el nuevo individuo. En esta etapa se llama gástrula. Bien, chicos, estas es las etapas de desarrollo embrionario. No se olviden. Pasa por estas fases. El cigote, fecundación, el cigote o huevo, la mórula, la blástula cuando aparece una cavidad, la gástrula cuando aparece un hundimiento y la formación de 3 capas embrionarias, ¿no? 3 capas que van a generar los órganos futuros del nuevo ser. De esta manera hemos explicado cómo es la reproducción en los animales, tanto invertebrados como vertebrados. Chicos, espero que ustedes puedan también acompañar a estos temas con dibujos para que pueda, digamos, verse mucho mejor y aprender mucho mejor los conocimientos. Nos vemos.